Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 7 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a continuar con el tema indicado, que en este caso vienen a ser los textos científico y filosófico. Vamos a ir avanzando con la primera parte, texto científico. Bueno, vamos viendo lo que nos dice la separata, como siempre, y vamos explicando paralelamente. Nos dice, el texto científico da a conocer información o resultados asociados con la práctica de la investigación científica. Algunos textos muestran un hecho basado en una descripción objetiva y rigurosa que en principio es susceptible de confirmación. Otros describen un experimento que permitió establecer un resultado que pueden ser positivos, como la corroboración de una hipótesis, o un descubrimiento de impacto, o negativos, como la refutación o rechazo de una hipótesis. En suma, en su amplia, mayoría de los textos seleccionados son de divulgación científica, en los cuales, sin perder su exactitud, se expone información de alto nivel académico al alcance de la comprensión de los lectores no especializados. Pues bien, en todo este primer párrafo, en toda esta primera parte, vamos a destacar algunos aspectos, pues, ¿no? El primero de ellos es que un texto científico nos da el resultado de una práctica de investigación científica, ¿no? Es decir, ya nos ubica en una parte específica de lo que se va a dar a conocer, ¿no? Es decir, un resultado de algún procedimiento, de alguna práctica que proviene de la investigación científica, ¿no? Y ahí hemos hecho la lectura de cuáles podrían hacer esas prácticas científicas. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el resultado en general de una investigación científica, eh, bueno, siempre van a ser informaciones, ¿no? Muy útiles, ¿no? Para la sociedad, para todos, pero como en todo orden de cosas, bueno, siempre van a haber algunas procedimientos de investigación científica cuyos resultados, quién sabe, tienen mayor necesidad de ser comunicados, ¿no? A todas las personas, porque eh, esta información, ¿no? Que se va a propalar, bueno, es de interés, quién sabe, mayoritario por su práctica, ¿no? De todos o de la gran mayoría. Entonces, ocurre que estos contenidos de índole científico obviamente están redactados, están elaborados con un lenguaje un tanto denso, un lenguaje técnico, un lenguaje científico, que obviamente necesitan ser, en todo caso, redactados, ¿no? De una manera mucho más sencilla, como dice ahí en la parte roja subrayada, en donde sin perder su esencia, su objetividad, ¿no? Podamos darle a conocer a las personas comunes y corrientes no especializadas, ¿no? Por ejemplo, a través de un contenido que pueda llegar a una gran parte de la población en un lenguaje pues sencillo, accesible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que gana la sociedad? Bueno, la sociedad gana mucho porque un resultado muy importante, de repente vinculado a la medicina, ¿no? A los adelantos tecnológicos, bueno, se da a conocer de una manera pues mucho más sencilla a través de un lenguaje común para todos, ¿no? Justamente por la importancia que reviste. En esos términos nos estamos hablando justamente de contenidos
que van a ir a lectores no especializados, por ejemplo, ¿no? Un contenido que se propala a través de un medio de comunicación general, ¿no? Que va a llegar a distintas personas. Y bueno, con esta sencillez de lenguaje, pues vamos a lograr dar a conocer eso, ese resultado de investigación, ¿no? Y que los públicos los puedan conocer. Características del texto científico, bueno, estos textos científicos de divulgación tienen que ser pues objetivos, exactos, rigurosos, ¿no? Ahí el único procedimiento es, bueno, lo complejo, lo técnico, lo convertimos, ¿no? Sin perder lo anterior en algo mucho más digerible, más entendible para todos. Luego nos dice, por su parte, el texto filosófico aborda problemas de relevancia ecuménica, ¿no? Problemas de relevancia universal, como el sentido de la existencia, la naturaleza, de la realidad, el valor de la libertad, el fundamento de la ciencia, etcétera. Tradicionalmente incide en temas ontológicos, axiológicos, nociológicos, éticos, epistemológicos y en las construcciones de grandes pensadores como Platón, Kant, Nietzsche, entre otras figuras notables. El texto filosófico se erige con la intención deliberada de reflexionar y de comprometernos en una investigación profunda y radical. Las características esenciales de un texto filosófico son la densidad conceptual, la pulcritud de sus distinciones y el talante crítico. Pues bien, en esta segunda parte, ¿no? Se está dando cuenta de lo que es un texto filosófico, ¿no? Bueno, aborda temáticas diversas, como acabamos de leer, de importancia universal. Y lo importante acá es que este texto filosófico, ahí en la parte roja está claramente especificado, se construye, se edifica con la intención deliberada de reflexionar, ¿no? Es decir, estos temas universales, diversos, estos problemas, ¿no? De diversa naturaleza, que los tratan obviamente filósofos y que nos hacen llegar justamente esos contenidos, el propósito en el fondo es hacernos pensar, ¿no? A veces inclusive en algo aparentemente cotidiano, pero que digamos podría significar algo muy importante, ¿no? Tratan de hacernos reflexionar y de comprometernos en una investigación profunda, ¿no? Es decir, cuando nosotros comenzamos a reflexionar profundamente, ¿no? De diversos ámbitos, a veces, repito, de tipo cotidiano, inclusive natural, pero no por ello menos importantes, hacen pues de que nosotros comencemos a buscar todas las aristas, todos los ángulos para abordar ese tema, ¿no? Y bueno, ese es el ámbito, en este caso, de los contenidos filosóficos, hacer que nosotros profundicemos, ¿no? Temáticas diferentes y para que se pueda lograr eso, para que los lectores podamos, a partir de un tema determinado, profundizarlo, bueno, el filósofo primero, digamos, hace ese proceso reflexivo y por lo tanto ese contenido que nosotros leemos tiene justamente esas características esenciales, ¿no? Que están subrayadas al final, ¿no? Nos dice, tiene una densidad conceptual, porque claro, profundiza el filósofo primero en determinar qué es ese algo, ¿no? La pulcritud de sus distinciones, bueno, hace especificaciones, ¿no? Relacionadas al tema y obviamente tenemos siempre, ¿no? Este talante, este aspecto crítico, ¿no? Natural, ¿no? Para observar, para abordar de repente una determinada
un determinado tema, y eso hace que estos textos filosóficos, bueno, sean, quién sabe, un poquito más difíciles de poder de repente abordarlos. Tenemos que tener una mayor concentración justamente por estos últimos tres elementos subrayados ahí en la separata, como lo ven. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta las características diferentes marcadas entre texto científico y texto filosófico, vamos a pasar a leer ambos, ¿no? De manera indistinta, y a resolver, obviamente, contenidos en torno a ello. Vamos a comenzar, chicos, todos entonces con el texto uno. Les pido, por favor, vamos leyendo y resolviendo. Adelante.
Muy bien, chicos, vamos viendo la primera pregunta. Nos dice, la idea principal del texto trata, Live, enano, no sería. A ver, revisamos, por favor. la, Mm, A ver, revisamos un poquito más. la D, Sería para la pregunta 1, respuesta C, del primer principio de la filosofía. Y es que este texto se inicia con la reflexión y presentación de los fundamentos metafísicos, concluyendo con el primer principio de la filosofía, que es yo pienso, luego soy, ¿no? Entonces, si nos preguntan cuál es la idea principal del texto, ¿no? Bueno, esta idea principal trata de eso, del primer principio de la filosofía. Pregunta 2. El término demostrativas hace alusión la, a ver, revisamos por favor. la E, Ok, tenemos alternativa B de bueno, las matemáticas. Y es que en este caso, el término demostrativas se refiere, pues, en este caso, al rechazo de las demostraciones de la geometría. Por eso tenemos como respuesta B de bueno. En la pregunta 3, para que el entinema yo pienso, luego soy, sea un argumento válido, se debe introducir la premisa. la C, Muy bien. Respuesta C. Todo lo que piensa existe. Claro, para que este entinema propuesto sea válido, es necesario introducir la premisa, no todo el que piensa existe. Claro, porque sintácticamente corresponde a la regla de transformación modus ponens, ¿no? Por eso tenemos respuesta C. En la pregunta 4 nos dice, ¿es incompatible sostener que en las matemáticas, la B, muy bien, B de bueno, solo los axiomas se presentan como verdaderos, incompatibles sería B de bueno en relación a la pregunta, ¿no? Y es que Descartes rechaza todas las demostraciones que había tenido por verdaderas, ¿no? Como los teoremas. Y si estos no son verdaderos, entonces pues tampoco lo son los axiomas. Por eso tenemos B de bueno. Tenemos luego la pregunta número 5. Nos dice, si Descartes no hubiera dudado de todo, entonces, la E, muy bien, E,
no habría hallado en él un ser pensante. Claro, y es que solo la duda le permite a Descartes llegar a ser un ser pensante, ¿no? Y eso es lo que nos dice en el texto cuando expresa, queriendo yo pensar de esa suerte que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuera alguna cosa, ¿no? Entonces, por eso tenemos respuesta E. Ok, chicos, bien, vamos a ir leyendo entonces, continuando con el texto 2. Adelante. ¿Qué? Por favor, apaguen sus micros, chicos.
Muy bien, chicos, vemos la primera pregunta. Nos dice, el texto tiene como tema principal. La C. La C, a ver, ¿no sería? Revisamos, por favor. La A. Ok, muy bien. Respuesta A. El último teorema de Fermat, ¿no? Y es que vemos que se refiere pues a la nota que escribió Fermat en el margen del libro Aritmética de Diophant, ¿no? Que se llegó a conocer como, efectivamente, el último teorema de Fermat. Muy bien, pregunta 2. ¿El término descomposición tiene el significado contextual de? La B. Muy bien, B de bueno, partición. Claro, el término descomposición tiene el sentido contextual de partición, pues tiene sentido sostener, bueno, eso, ¿no? La partición de un número cuadrado en dos números cuadrados, ¿no? Por eso tenemos B de bueno. Tenemos luego en la pregunta número 3 que nos dice, ¿es incompatible sostener que el último teorema de Fermat? La A. Muy bien. A. Fue resuelto recientemente. Bueno, esto es incompatible, ¿no? Porque, de acuerdo al texto, el último teorema de Fermat no ha sido, pues, resuelto, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a la pregunta número 4. Del texto podemos inferir que por los medios tecnológicos, La B. a ver, revisamos. Del texto podemos inferir que por medios tecnológicos, A tampoco sería. A ver, revisamos. La D. La C. No. La C. Ok, respuesta C. Es imposible la solución del teorema de Fermat. Y es que al tratar de resolver el último teorema de Fermat, pues las computadoras no se han atascado, por lo que es imposible la solución de este teorema por este medio, ¿no? Por los medios tecnológicos. Por eso tenemos respuesta C. Y la pregunta 5 nos dice, si la nota escrita, si la nota escrita al margen del libro de Diofanto por Fermat fuera verdadera, entonces, La D. muy bien, respuesta E. Su resolución hubiera sido demostrada por cualquier matemático, ¿no? En esa situación. Claro, si el teorema hubiera sido resuelto por Fermat y por tanto verdadero habría sido su comprobación, sería factible pues realizarlo por cualquier matemático. Por eso tenemos respuesta E. Ok, chicos, vamos entonces ahora siguiendo con el texto 3. Adelante.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, el tema central trata acerca. La B. Muy bien, B de bueno, del conocimiento a priori. Claro, todo conocimiento empieza por la experiencia. No por eso procede todo de él, ¿no? Y ese conocimiento que no procede justamente de la experiencia es el conocimiento a priori, ¿no? Que en este caso viene a ser el tema central del texto. Muy bien, en la pregunta número 2 nos dice el significado contextual del término composición es. La C. A ver, revisamos, por favor. Acuérdense, significado de contexto, vámonos al texto, nos ubicamos en la palabra y deducimos qué significa la palabra en ese contexto. La A. Ok, sería A, conjunción. El término composición alude a la conjunción de las sensaciones y el entendimiento. Por eso tenemos respuesta A. Vamos a la pregunta número 3. En relación al conocimiento, es incompatible sostener que. C. Ok, muy bien, tenemos respuesta C. Todo nuestro conocimiento procede de la experiencia. Esto es incompatible teniendo en cuenta el marco de la pregunta, ¿no? Y es que si bien todo conocimiento empieza con la experiencia, no todo procede de él, ¿no? La experiencia solo pone en movimiento el entendimiento. Y este es el que ordena la materia bruta que se nos da a través o por los sentidos, ¿no? Por eso tenemos respuesta C. En la pregunta 4 nos dice, del texto se puede inferir que el conocimiento empírico está dado por. D. ¿No sería la D? A ver, revisamos, por favor. La A. Ok, respuesta A. La experiencia y la razón. Y es que por medio de los sentidos se nos da la experiencia, ¿no? Y por la razón ordenamos esas representaciones, ¿no? Por eso el texto nos dice de manera literal, conocimiento empírico tiene, nos dice el texto, una composición de lo que recibimos mediante las impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer produce. Por eso tenemos respuesta A. Pregunta 5. Si los sentidos que posibilitan las representaciones no participaran del conocimiento empírico, entonces. A.
Ok, tendríamos como respuesta A. Entonces, el conocimiento solamente sería a priori. Claro, siendo el entendimiento, ¿no? El que ordena las representaciones dadas por los sentidos, y estos no participan del conocimiento empírico, entonces solo nos referiríamos al conocimiento a priori, ¿no? Por eso tenemos respuesta A. ¿Ok? Muy bien, vamos por favor ahora al siguiente texto. Tenemos textos dialécticos, ¿no? En representación tenemos texto dialéctico, texto A, texto B. Y a nivel individual tenemos, ¿no? Texto A, que es un texto argumentativo, y el texto B también texto argumentativo. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, el texto A y el texto B discuten sobre... La E. Ok, respuesta E. Si las tareas llevadas a casa son pernicioso o productivo para los estudiantes, ¿no? Ese es el tema. Y vemos que respecto a ello, el texto A señala que las tareas que se deben hacer en la casa es favorable para el alumno, ¿no? Según nos dice, pues ya que puede rendir más académicamente, será más perseverante, ¿no? Y ganará, en este caso, la habilidad del autoaprendizaje, entre otras. Mientras que sobre el mismo tema, el autor del texto B indica lo dañino, más bien, que puede llegar a ser los deberes que deja el colegio para sus casas, ¿no? Puesto que el alumno termina aislándose y finalmente muy estresado, según refiere. Por eso tenemos respuesta E, ¿no? El tema de discusión es la E, si las tareas se deben llevar a casa o en todo caso no, sobre lo productivo o no productivo de esto, ¿no? Y vemos cómo cada autor toma una posición a favor o en contra, si se debe llevar las tareas a casa y bueno, nos dan las razones positivas, mientras que el otro autor lo contrario. Entonces, para este tipo de textos siempre deben tener en cuenta eso, ¿no? El tema polémico es el mismo en ambos autores, pero cada uno va a tomar una postura diferente y nos va a presentar sus razones. En la pregunta 2, en el texto A, el término visto implica... A. Muy bien, respuesta A, aprendizaje. Ahí en el texto, la palabra visto hace referencia a la obtención de conocimientos impartidos por los profesores en las aulas. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, pregunta 3. ¿Es compatible sostener que ambos textos coinciden en... La C. La C no sería, revisamos por favor. La D. Ok, de dado. La importancia de la participación de los padres en el proceso de formación educativa de sus hijos. Esto es compatible respecto a lo que dicen ambos autores, ¿no? Tanto el autor del texto A y B coinciden en la relación que debe existir efectivamente entre los padres y los hijos con respecto a las tareas que deben desarrollar, ¿no? Y finalmente, pues, la importancia, ¿no?, de la participación, ¿no?, de los padres en este proceso para los hijos. Muy bien, pregunta número 4. ¿Se puede colegir del texto B que el aislamiento del estudiante por efectuar las tareas? La B. Muy bien, B de bueno. Limita sus tiempos libres en lo personal y familiar. Claro, aquí el texto señala que los deberes que se tienen que cumplir con las tareas provocan que el alumno finalmente se aísle, ¿no? Y en consecuencia su tiempo esté restringido para relacionarse con sus familiares e incluso con él mismo, ¿no? No tiene tiempo para sí mismo. Muy bien. Vamos a la pregunta número 5.
de acuerdo con el texto A, si los profesores evitaran dejar tareas, entonces el alumno, La C. muy bien, C, carecería de los medios necesarios para desarrollar el autoaprendizaje. Claro, porque el texto A menciona las diferentes ventajas que los alumnos adquieren con la realización de tareas fuera de las aulas, ¿no? Y una de ellas es justamente la habilidad que ganan para adquirir conocimientos por sí mismos. Es decir, las tareas promueven el aprendizaje autónomo. Entonces, sin actividades en casa sería imposible de llegar a tener esa capacidad, ¿no? Del autoaprendizaje. Muy bien, vamos entonces ahora al siguiente texto, texto número 5. Ok, chicos, este texto número 5 es un texto mixto, tenemos, ¿no?, la parte visual, luego vamos por favor leyendo y resolviendo.
Muy bien, tenemos pregunta 1. Centralmente, el autor tiene la intención de, La E. muy bien, exponer la preocupación intensa en el plano social y espiritual de los cruzados antes de partir a sus gestas bélicas, ¿no? Por eso tenemos efectivamente respuesta E. Vemos que este texto se centra efectivamente en cómo los cruzados se preparaban antes de partir, ¿no? No solamente en lo material, ¿no? Digamos, viendo el tema de testamentos, administración de tierras, etcétera, sino también en lo espiritual, ¿no? Es decir, confesiones, penitencias, entre otros. Muy bien. Tenemos pregunta número 2. En la pregunta 2 nos dice, en el texto, los sinónimos adecuados de plenaria y mortales, respectivamente, son. La D. Ok, muy bien. Respuesta C. Absoluta y fatales, ¿no? Ahí plenaria alude pues a un perdón completo o absoluto de los pecados, y mortales pues se vincula con la idea de muerte, ¿no? Muerte inevitable. Entonces, por eso tenemos respuesta C. Bien, para la pregunta siguiente, pregunta 3, a partir del gráfico incluido en el texto mixto, se colige que los cruzados. La E. Ok, muy bien. Combinaron las armas y la fe en la consecución de sus objetivos. Ahí efectivamente el gráfico del cruzado con armadura simbólica muestra la fusión entre elementos bélicos, ¿no? Y como habíamos leído también virtudes religiosas, ¿no? Esto sugiere pues que la guerra era concebida como empresa armada legitimada, no extendidamente por la fe. Por eso tenemos su respuesta E. En la pregunta número 4 nos dice, en la pregunta 4, respecto a los señores feudales que participaron en las cruzadas, es factible afirmar que. Así. La respuesta sería C. Velaron por alguno de sus súbditos al haber la posibilidad real de morir en la guerra. Ahí el caso de Teobaldo de Bois evidencia que algunos señores feudales protegieron a sus vasallos ante la posibilidad de morir, ¿no? Entonces sus decisiones reflejan responsabilidad social y previsión ante un riesgo real. Muy bien, pregunta 5. Si las cruzadas no hubieran sido percibidas como empresas mortales, probablemente la respuesta sería dado. Chicos, tomen nota, por favor, de las respuestas del Passage 1. Tenemos para el Passage 1, pregunta 1, respuesta A. Pregunta 2, bueno. Pregunta 3, casa. Pregunta 4, dado. Y la última pregunta, enano. Chicos, les agradezco por su atención. Muchas gracias a todos. Profesora, gracias. Gracias, Miss. Gracias, chicos. Un abrazo.